Hola chicos, buenos días, bienvenidos al canal. ¿Estamos listos para nuestra clase del día de hoy? ¡Excelente! Esa es la actitud. Hoy quiero trabajar contigo todas las características y propiedades que distinguen a la figura que llamamos rombo, ya que esas características y propiedades nos van a servir para resolver ejercicios tanto aritméticos como de álgebra que incluyen toda esta información. Así es que tu libreta, tu lápiz, tu regla, tus colores, buena punta para ese lápiz y tomar los apuntes necesarios que vamos a desarrollar durante esta clase. Si ya estás listo, comenzamos. Voy a trazar un rombo. Un rombo es una figura que tiene 4 lados iguales. Siempre que hagas tus ejercicios y hables de un rombo, es importante que te acuerdes de esta característica y marcar con una línea que esos lados son iguales. Sus lados son paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Que el lado AD y el lado BC son paralelos, están a la misma distancia uno de otro. Hay otro lado de pares paralelos en los lados. Tengo el lado AB y el lado DC. Estos también son paralelos y forman al rombo. Recuerda que esta es la manera en la que simbolizamos que AD es paralelo con BC y AB es paralelo con DC. Vas a ir viendo que todo este lenguaje que estamos trabajando nos va a servir para resolver los ejercicios que vamos a trabajar en el siguiente video. Nuestro rombo, si yo conozco uno de sus lados, podemos calcular el perímetro de esta figura. La fórmula es perímetro igual a 4 veces multiplicar el lado. Vamos a sustituirlo con la información que tengo. Dice que el lado mide 12, entonces sería 4 por 12. Y 4 por 12 nos daría el perímetro igual a 48. Este perímetro puedo trazar en él 2 diagonales que se van a cruzar en el punto medio. Las diagonales las voy a trazar y voy a utilizar los vértices A, B, C, D. La primera diagonal va a ir de A a C. Recuerda que una diagonal se traza de un vértice hacia otro vértice no consecutivo. A esta diagonal AC la puedo representar como diagonal 1 con D subíndice 1 y la he puesto de color amarillo. Vamos a trazar la segunda diagonal. La estoy trazando de B a D. La pongo de color azul para que la puedas distinguir. La diagonal BD se puede representar como diagonal 2, D subíndice 2. ¿Cuántas diagonales puedo trazar en un rombo? Solamente 2. Las estoy marcando para que las tengas bien visualizadas. El punto donde se cruzan las 2 diagonales lo voy a marcar con una estrellita y ese es el punto medio. Las diagonales miden diferente longitud. La primera diagonal que yo estoy trazando es la más larga, por lo tanto se le conoce como diagonal mayor y la representamos con la letra D mayúscula. Entonces, esa es la línea más grande. La segunda diagonal es más corta y se le llama diagonal menor, la represento con la letra D minúscula y siempre va a ser la línea más pequeña. Entonces, las diagonales no miden lo mismo, miden diferente. Una es más grande que la otra. Las diagonales son perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso?
que en el centro, donde está el punto medio, formamos ángulos rectos. Vamos a marcar el primer ángulo recto, ángulo COB, y mide 90 grados. Recuerda que los ángulos rectos los marcamos con un cuadrito para poder visualizarlo. Hagamos el segundo, ángulo BOA. Es recto, mide 90 grados y lo señalamos con un cuadrito. Tercer ángulo, COD, 90 grados, lo marcamos en el cuadrito. Dime el último, por favor, ¿cómo sería el último ángulo que tenemos aquí? Excelente, ángulo AOD, mide 90 grados y lo marcamos con el cuadrito. Es importante que tengas esta información, ya que los ejercicios nos podrán proporcionar algunos datos interesantes y útiles para resolver alguna de las actividades. Siguiente característica, el área de un rombo. Yo puedo calcular el área de un rombo si conozco las dos diagonales. Área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Vamos a hacer un ejercicio donde lo practiquemos. Este rombo, su diagonal mayor mide 6, su diagonal menor 4. Entonces sustituyo usando la fórmula. Área es igual a 6 por 4 entre 2. 6 por 4, 24, entre 2 me da que el área mide 12. ¿Vamos bien? Excelente. Tengo mi rombo y la siguiente característica es que las diagonales, al cruzarse en un punto medio, lo representamos con la estrellita, forman segmentos iguales. ¿Qué son los segmentos? Los pedacitos que formamos. Este segmento es igual a este que está en la parte inferior y esta es mi diagonal mayor. La diagonal mayor mide 8, por lo tanto el primer pedacito mediría 4 y el segundo 4. 4 más 4 me daría la diagonal completa 8. Segundo, este segmento es igual a este en la diagonal menor. Y la diagonal dice que vale 6, por lo tanto, el primer segmento, ¿cuánto valdría? 3, 3 más 3, 6. Las diagonales cortan al rombo en 4 triángulos rectángulos iguales. Ya vimos por qué. Entonces voy a tomar el triángulo rectángulo que marqué de color azul. Ahí lo puedes visualizar los 4 que podemos formar con distintos colores. El lado que está aquí y el lado que está aquí tiene sus medidas. Esta dijimos que valía 4, la que está horizontal vale 3 por la diagonal mayor y la diagonal menor. No conozco el lado del rombo. Ahorita vamos a ver si lo podemos calcular. Vamos a hacer entonces ese trabajo. Teniendo la información, vamos a calcular la medida del lado del rombo utilizando el famoso teorema de Pitágoras. ¿Recuerdas el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y lo representamos con estas literales. A al cuadrado más b cuadrada es igual a c cuadrada. Recuerda que tienes que aprenderte el teorema porque las letras pueden cambiar. A valdría 4, B valdría 3. C es el lado que no conozco y es el que estoy buscando. Sustituyo entonces 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual al lado al cuadrado. Fíjate que aquí ya le puse la L en lugar de la C para representar el lado. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9 igual al lado al cuadrado. 16 más 9 me da 25 es igual al lado al cuadrado. ¿Con qué quito lo cuadrado? Con la operación contraria que es la raíz. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Quiere decir que el lado de este rombo vale 5. Muy bien. La diagonal es una bisectriz,
por lo tanto divide al ángulo del rombo a la mitad. No importa que sea diagonal mayor o diagonal menor, es una bisectriz. Pongamos variables a los vértices y hablemos de este ángulo, el ángulo A. Si yo te digo que el ángulo A vale 68, como lo atraviesa la diagonal mayor, quiere decir que este ángulo vale 34 y este otro 34. 34 y 34 me van a dar 68, que es la medida total del ángulo A. Ahora, el ángulo B mide 112 grados. Por lo tanto, este ángulo, al ser cruzado por la diagonal menor, está dividido en dos ángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo vale 56 y este otro 56. Del rombo también vamos a hablar todavía de sus ángulos. Los ángulos continuos son desiguales. Estos dos son continuos. A y B son continuos. Por lo tanto, miden diferente cantidad. No es la misma cantidad. El ángulo A es diferente del ángulo B. Podemos establecer también ángulo C y ángulo D son diferentes. Establecemos ángulo A y ángulo D son diferentes. Ángulo C y ángulo B son diferentes. Estas son todas las desigualdades que puede haber en los ángulos que son continuos, ya que te pueden dar cualquiera de ellos. Los ángulos que son opuestos en el rombo son iguales. Es decir, ángulo A es igual al ángulo C. Por eso te lo marqué con una flecha del mismo color, flecha negra. Y flecha negra quiere decir que estos dos ángulos son iguales. Ángulo B y ángulo D, te lo puse la abertura con el mismo color de flecha en color azul. Estos dos son iguales. Los ángulos de un rombo son dos obtusos y dos agudos. Los agudos miden menos de 90 grados. Los obtusos son los más grandes, son ángulos que miden más de 90 grados. Y los puedes identificar fácilmente con la observación. Los ángulos continuos, ya dijimos que están uno seguido del otro, sumados nos dan 180 grados. Vamos a darle literales para expresar esa teoría. Ángulo A más ángulo B, que son continuos, me da 180. Ángulo A más ángulo D son continuos, nos dan sumados 180. Ángulo C más ángulo D son continuos, por lo tanto sumados nos dan 180. Y finalmente, ángulo C más ángulo B sumados nos dan 180. Casi para terminar, ¿cuánto es el valor de la suma de los ángulos interiores de un rombo? Te pongo el rombo con los valores de los ángulos que tenemos en esta figura. ¿Me puedes decir cuál es el valor de la suma de los ángulos interiores de este rombo? Exacto, 360 grados. Quiere decir que el psi de todo rombo siempre va a ser igual a 360 grados. Espero que estos ejercicios te sean de gran utilidad para resolver tus actividades y tareas. Toda esta información teórica la vamos a utilizar en el siguiente video, donde vamos a aplicar diferentes ejercicios para calcular diagonales, líneas, lados, perímetros y áreas de un rombo. Así es que no te pierdas el siguiente video. No olvides de regalarme un like, de compartirlo con tus amiguitos, de estar suscrito en el canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos subiendo. Te mando un beso muy grande, un abrazo, cuídate mucho, hasta la próxima.